bueno, en los últimos temáticas así de estructuradas, hemos visto primero la unicidad de la iglesia es una, ¿okay? Y vimos todo esto de por qué, algo de también lo que acabamos de hablar. Luego que la iglesia es santa, y tratamos de ver la cantidad, ¿no? ¿Se acuerdan? La cantidad de citas neotestamentarias hablando de los santos, hablándose de los miembros de la iglesia, los miembros en Cristo, etc. Entonces, sí queda claro en eso. Lo único que no sé si lo dejé bien suficientemente claro, que la iglesia es santa por su fundador y porque somos cuerpo místico de Él. Es decir, somos cuerpo místico de Cristo. Y la iglesia es santa por Cristo. Cristo es el fundador, Cristo es el cuerpo místico de Cristo, Cristo asiste a la iglesia, etc. Y todo eso hace que la iglesia es santa. Porque la iglesia también, la iglesia estamos nosotros, pues la iglesia también es pecadora. ¿No? Como en el evangelio de hoy, ¿no? De que tú crees que estos fueron los únicos pecadores. No, fue ayer, ¿no? Los de la torre de Siloé, ¿acaso eran los únicos pecadores en Jerusalén? Os digo que no. ¿No? Y si vosotros no os convertís, terminaréis así, ¿no? Así dice, ¿no? Entonces, obviamente sí, claro, la iglesia es santa y pecadora, pero también es santa, ¿no? Y esa es la idea, por eso estamos aquí, ¿no? Ojalá y buscando ese camino. Pero la iglesia también es católica, y esto es lo que quisiéramos ver un poquito toda esta temática, empezando siempre, o sea, siempre con la doctrina es esa, pero tratando de ver las razones por las cuales la doctrina sería esa. ¿Okay? Ahora, en primer lugar, catolicidad, ¿qué significa? Universal. Universal, ok, gracias. Significa universal. Okay, la iglesia es universal. Okay, entonces vamos a ver, uno dice, bueno, pero esa palabra católica no está en la Biblia. Amén. ¿Por qué? Tampoco sé, ¿cómo se llama el Papa hoy? Se llama Papa Francisco. ¿Pero no es el primero? Sí. Entonces, ¿es Francisco primero? No. No hay un primero hasta que haya un segundo. ¿Por qué le llamamos Francisco primero si solo hay uno? ¿Primero de qué? Pues primero cuando hay otros. Si es el único, es Papa Francisco. ¿Cómo se llama? Francisco. Juan Pablo II. ¿Por qué se llama Juan Pablo II? ¿Por qué nomás Juan Pablo? Se llamaba Juan Pablo, pero ya hubo uno antes que él. Entonces, pues Juan Pablo I, el que fue primero, y luego Juan Pablo II, porque hubo ya un Juan Pablo antes de él. Él quiso llamarse Juan Pablo, y pues según el orden de las cosas, pues ya hubo uno, pues él es el segundo. Ok, es que nada más para entender, y por lo tanto, algo así también la Iglesia Católica. No teníamos que llamarnos católicos. Éramos los cristianos, los únicos que había. Pero ya cuando algunos cristianos ya no aceptaban las cosas, empezaron a ser sectarios, empezaron a quitar cosas, empezaron nada más esta parte y ustedes siguen con sus cosas, nosotros estas, la iglesia dice, bueno, pero nosotros somos los que aceptamos todo. Ustedes son los que dejan afuera la Eucaristía, ustedes dejan afuera entonces ustedes son los sectarios y nosotros somos los católicos. De ahí sale el nombre original, la experiencia esta, ¿no? De que nosotros aceptamos todo. Ahora, obviamente luego la iglesia viendo en la escritura y viendo la experiencia histórica, etcétera, que vivimos, la iglesia ve este distintivo de la iglesia, pero desde el inicio mismo. Sí lo ve. Por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 1, o fue el inicio de capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, cuando dice, quieren elegir a otro para tomar el lugar de Judas. Creo que es el final del capítulo 1. Sí, pero todavía el nombre todavía no sale, están en eso, ¿no? Entonces tenemos que tener a alguien. ¿Y qué dijeron? Tiene que ser alguien que estuvo desde el principio, estaba con nosotros y vio todo el proceso. Tiene que ser
católico. No nada más así, al benedizo, a ver cómo entro en el grupo y tal. No, ya estaba ahí. Esas personas, los elegibles, etcétera, ya habían estado ahí. Y entre ellos, pues estaban estos, y entonces terminó entre Matías y el Sabá, no me acuerdo el otro nombre. Ahí ¿ya lo encontraste? No. ¿Cuál? ¿Hechos qué, perdón? Que ya estaba No, aquí lo estoy buscando. ¿Hechos qué, padre? Hechos capítulo 1. Hechos 1. No, pero el versículo no me acuerdo exactamente, Ah. por eso yo pensaba que ya estabas buscando. Sí, gracias a Dios más o menos sé la Biblia, pero no me acuerdo cada versículo de toda la Biblia. Sí, es versículo 21. Bueno, desde el 20, si quieres, desde el 20. 1:20. Hechos 1:20. Pues en el libro de los Salmos. Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, ¿verdad? capítulo 1, versículo 20. Es José por sobrenombre Barsabá. Versículo 20. No, 23. 20, por favor. ¿El 20? Sí, ¿Lo leo o qué? porfa. Pues está escrito en el libro de los Salmos: quede desierta su morada y no haya quien habita en ella y otros se alcen en su cargo. Ahora pues conviene que de todos los varones que nos hayan acompañado todo el tiempo en que vivió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue arrebatado en alto de entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. ¿Y entonces? Se presentaron dos José por sobrenombre Barsabá, llamado Justo, y Matías. Ahí está. Ok, entonces ahí está, y luego echaron suertes y cayó a Matías, ¿no? Señor, tú que conoces todos los corazones, sabemos que puede ser este o este. ¿Quién eliges tú? Y lo echaron suertes así. No suerte en el sentido de que superstición, que no sé qué. No, suerte en el sentido de que Dios indícanos, porque nos queda, no sé, es un volado, por así decirlo. Puede ser este o esto, a ver, Señor. En otras cosas ya, y si se dan cuenta, justo antes de eso estaba hablando de cuántos había 120 ahí. 120, ¿te acuerdas de algo? ¿Te acuerdas de algo? En Cónclave no lo dicen en la película. Si no lo dicen en la película, sí, definitivamente reprobadísima la película. Hay 120 cardenales electores para el Papa. Okay, si la película no menciona eso, peor todavía. Yo no lo he visto porque no he querido verlo, porque yo nomás voy a estar todo el tiempo. No es cierto. No es cierto. Vamos a verla, padre. No. Es precisamente igual, ¿no? Yo no quiero ver Hollywood que pone sobre el demonio. Si yo ya he tenido experiencia, yo no necesito Hollywood para saber cómo está eso. Claro. No necesito eso. Es más, lo van a hacer y siempre hacen cosas. Bueno, por lo que me comentan la gente que sí han visto esas películas, no es cierto por esto y esto. Los voy explicando porque no es cierto, porque siempre ponen cosas que no son. ¿Por qué? Porque no es el catolicismo revelando la realidad. Están ellos jugando con las ideas de la manera que ellos quieran. Y júralo que tienen razones por las cuales están metiendo esas ideas. Ajá. Júralo. No, ay, sí, están tratando de explicarle a todo el mundo cómo realmente es la cosa. No creo. Ahora, la pasión de Mel Gibson sí se acercó un poco. Sí se trató de hacer eso, Se acercó un poquito más. Sí se trató de hacer eso, pero sobre todo porque estaban también tratando de seguir las revelaciones, las supuestas revelaciones de la Emmerich, ¿no? La Ana, no sé qué, Emmerich. Catalina. La Catalina Emmerich, ¿no? Entonces, que es que ella escribió se escribió todo eso, que ella, según había tenido estas experiencias. La iglesia tampoco ha afirmado sí, ni no, ni nada. ¿Por qué? Porque son cosas privadas. Okay. Si es privada, pues cada quien haga lo que como quiera, ¿no? O sea, no, sí está bien. Digo, lo único es que si hay algo en contra de la doctrina, pues nos toca a nosotros pues aclarar. Ajá. Pero el director fue Mel Gibson, ¿no? Sí, Y él es católico. él es católico. Un poco derechitas. Un poco mucho. Ah, ok. Pero sí. Sí,
Sí, pero... El objetivo de hacer estas películas es nada más causar conflicto y No, manipular él sí estaba tratando de... No, de esta, como de esta, esta, sí. o como la que hay en Netflix de Dos Papas. No, Sí, Dos seguro Papas. están tratando de alguna forma, tácitamente, aunque sea, criticar o dejar mal la iglesia, ¿no? Y en Cónclave me queda claro por lo que comentaron, me queda claro que sí están tratando de desprestigiar de alguna forma el papado y las elecciones del papa y todo, ¿sí? Porque uno lícitamente no vota por sí mismo, por ejemplo, lícitamente no. Y se cumple, no creas, yo he estado en elecciones que tenemos y uno no vota por sí mismo, no lo hace. No. Ahora, yo no estoy en elecciones papales, y no dudo que puede haber personas que hacen patraña, ¿no? Y hacen sus cosas, obviamente, sí puede haber eso, pero cuando dicen que así todas las grillas y todo eso, no sé, la iglesia es santa y pecadora. Pero hay una cosa que sí está admirable, aún a pesar nuestro, la iglesia ya lleva 2000 años, a pesar de que somos pecadores. Como de eso fue la respuesta, ¿no?, del cardenal a Napoleón, ¿no? Y dice Napoleón, voy a acabar con tu iglesia. Y dice, ay sí, majestad, ni siquiera nosotros lo hemos podido hacer. Sorry, no es cierto. No, pero bueno, ahí está. Gracias a Dios, ¿ok? Entonces, catolicidad, eso es por ahí donde viene esta realidad, ¿no? De que ya nos dimos cuenta de que sí hay personas que van por sus lados y para sus parcelas, etcétera, pero nosotros, obviamente, la idea es todo lo de Cristo. Entonces, vamos a ver las diferentes no argumentos, sino las diferentes acepciones de esa palabra católica, para darnos un poco cuenta de que, pues sí está eso, ¿no? Sí está eso. Por ejemplo, ¿a quién rechazó Jesús? A nadie. Jesús no rechazó a nadie, ni a las mujeres, ni a los fariseos, ni siquiera a los fariseos, ni siquiera a Pilatos. Entonces, eso es una de las cosas, y sí está en la palabra, la catolicidad es abierta a todas las naciones, todas las razas, todos los pueblos de la tierra, todo. Y luego Jesús, si escuchamos a Jesús en Mateo 28:20, por si quedaba duda. Sí, cuéntame. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y entonces, perdón, 19. 28:19. Id pues a ser discípulos a todas las gentes y bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Id a ser discípulos a todas las naciones, todas. ¿Qué quedó fuera? Dice todas. ¿Ok? Catolicidad. Por la misma palabra, la misma palabra de Dios, el mismo evangelio, el mismo palabra de Dios nos está diciendo, la iglesia es católica. Todas las naciones. Y por todo el mundo. De Marcos igual, Marcos, ¿qué sería? Marcos 16:15, ¿no? Marcos, porque Marcos es 16, el último capítulo, ¿no? Entonces, versículo 15, por ahí. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Fíjense, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Catolicísimo. Okay. Sí, es uno de los distintivos de la iglesia. Luego también, fíjense, también la iglesia, por nosotros somos, Jesús dijo, lean mi libro y síguenla. No, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué sí dijo? Síguenme. Okay. El que dice síguenme, última frase de Marcos 7,
Marcos 7:37. Ese que debemos seguirlo, okay, a 7:37b, ok, B, se distingue entre A y B, ok, por favor. Y tampoco C, quiero Marcos 7:37b, ni A ni C, por favor, nada más esa. Y se maravillaban. Eso es A. B. 36, ¿está el 36? No, 37. Jesús les mandó a que hagan. Si me permite explicar. Sí. En un versículo, cuando una cita bíblica pone capítulo, luego versículo, y a veces ponen una letra, casi nunca ponen A, porque A es el inicio, entonces ya. Pero un versículo que pudiera tener varias partes, lo puedes citar exactamente qué parte quiero. Entonces, según las diferentes ideas que hay en un versículo, yo quiero concentrarme en una. Y en este, por ejemplo, hay 3 ideas separaditas, bueno, más o menos separables. Hay una idea A, luego de idea B, que sí quiero, y luego hay una idea C después de esto. Ok, a ver si. Todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Están hablando de Jesús, hace oír a los sordos, eso es C. Eso es Marcos 7:37, hace oír, porque ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Por eso dicen todo lo ha hecho bien. Pero a donde quería llegar y tener era, el texto bíblico dice que Jesús todo lo ha hecho bien. Católico, todo lo hace bien. ¿Qué cosas no deberíamos de hacer bien? No, cocinar, da igual, yo puedo cocinar mal. Pues no suena bien eso. Digo, por lo menos no a propósito, yo sí cocino pésimo, pero no es porque quiero cocinar pésimo, sino porque simplemente hay cosas que no se dan. Pero a propósito así, yo, da igual, que no sé, no da igual. Y yo no pretendo constituirme como cocinero, pero no porque si alguien se atreve a comer lo que yo con mucho gusto preparo lo que necesites. Si te atreves, no. Yo sé cocinar para mi gusto, pero no, como no sé bien eso y no lo estudié, etc. Ok, amén. Pero la idea es poder hacer todo bien. El mismo hecho de que yo digo no cocino bien, no suena medio... digo, luego ustedes dicen, no, es sacerdote, no es cocinero. Ok, amén. Y me perdonen esa. Pero dicho y hecho que yo, no me voy a asear bien, a propósito. Pues no suena bien. ¿No? Y así, ¿no? Okay, entonces, ¿veis? Todo lo hace bien. Catolicismo también implica eso. Ahora, esto es una novedad que está llegando a la iglesia hoy. ¿Qué cosa? A la iglesia hoy. Lo que es, digamos, la formación integral, la integralidad, etc. Ya fue en el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, para la formación de los sacerdotes, ya se comenzó a usar esa expresión, formación integral, en que los sacerdotes deberíamos de formarnos en todo. Deberíamos de tratar de ser buenos hombres, buenos orantes, buenos trabajadores, buenos consejeros, o sea, ser bueno, ¿no? Y eso es una idea nueva de la iglesia. Y de hecho hay una espiritualidad que tiene eso. Regnum Christi es esa espiritualidad. Es nuevo eso. ¿Los franciscanos cuál es? Pobreza. Los jesuitas, obediencia. Los dominicos, predicación. Los Opus Dei, santificación del trabajo. Regnum Christi, gracias. Yo lo diría, integralidad cristocéntrica. Integralidad, todo centrado en Cristo. Mi todo centrado en Cristo. Es una nueva espiritualidad que hoy como que ya, es que en antaño yo lo digo esto y todos dicen, pues no hace falta tanto que no sé qué. Hoy sí se reconoce como un valor. Como en los tiempos, la iglesia, Dios está regalando eso a la iglesia y la iglesia lo está asimilando y todo. La
catolicidad de la iglesia se está complementando ya de una forma completa, católica. En todo, literal, lo está reflexionando la iglesia en todo su ser y su existencia. Cosa que paulatinamente hemos podido ir reconociendo y conociendo, ¿no? Entonces, sí, no es suficiente que yo soy católico y yo voy a misa. No, y mi vida no debe tener nada católico, nada de mi fe, ¿no? O sea, uno dice, sí, claro, ya todos están reconociendo, ¿no? Hubo un tiempo en que dicen, no, tienes que nada más que ir a misa y ya. Pues ya estamos dándonos cuenta que no es suficiente, no es así, ¿no? Bien, y así, ¿no? No, padre, no es dijo los legionarios de Cristo, ¿cuál era? ¿Perdón? Los legionarios de Cristo, ¿cuál era? ¿La formación integral o la aspiración a la excelencia? No, lo que pasa es que la formación integral, si se cumple, ¿ok? Si se logra tener, ¿qué tienes? O sea, si vamos trabajando en una formación integral y supongamos que lo logremos, ¿cuál es el producto? Pues un humano en su mayor capacidad. Ok, ¿y cómo se dice eso? Una aspiración a la santidad. Pero ¿cómo se dice en abstracto? En abstracto se diría integral. Okay. Y la palabra abstracta es el sustantivo en abstracto sería integralidad. No integridad y no integral. Integral todavía es adjetivo, no es sustantivo. Sustantivo abstracto de íntegro es integralidad. Okay, entonces, digo, eso es un ejercicio de lingüística, ¿no? Pero bueno, es como verídico, verdad, ¿no? Verdad es abstracto, ¿no? Una cosa verdadero y la verdad abstracto, ¿no? Entonces, una cosa íntegro, la integralidad, el abstracto, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, y católico, catolicidad, ok, y así, ok, bien. Y también Hechos 1:8 dice, seréis mis testigos. Okay. Es decir, ¿testigos de quién? De Jesús. ¿Y qué de Jesús? Todo lo de Jesús. Testigo de Jesús es alguien que da fe de Él. No nada más sabe alguna cosa de Él o lo que sea. No, da testimonio de Jesús, ¿no? Igual cuando Él dice, ¿no? Dice, no es nada más lee mi libro o sepas los mandamientos. No, dice, sígueme. Sí, es más completo, no es nada más saber alguna que otra cosa. No, es completo. Él, una persona. No somos religión de un libro, somos religión de una persona. Y las otras religiones, casi todas, son de libro. Casi todas. Judaísmo, el Antiguo Testamento. Islam, Corán. Hindúes, las Vedas y las Bhagavad Gita, ¿no? Los musulmanes, Corán, ya dije. Los mormones, el libro de Mormón, casi todo. Bueno, y los cristianitos estos, ¿no? La Biblia. ¿Y nosotros? Cristo. No un libro, una persona. Que religión significa unir, ¿no? Religare. Atar en Dios, unirnos a. ¿Sí? Y se acuerdan que mencionamos, estamos haciendo mucha síntesis hoy, está bien, está bonito eso. Entonces, y cuando hablamos de religión, hablamos de esas tres realidades, ¿ok? De una doctrina que se sabe y se cree, de una moral que se sabe y se trata de vivir, y de un culto que se rinde. ¿Okay? Si falta uno de estos elementos, ya no es religión, es
o filosofía de vida. Por ejemplo, si es nada más un conocimiento con una moral sin culto, es una filosofía de vida. Entonces una persona que dice, yo soy católico pero no voy a misa, no tienes religión católica, tienes quizás cultura católica, conocimientos católicos, pero no vas a misa, no es religión. Bueno, te falta culto, te falta el culto para que sea religión. Y así, ya vimos eso también. Si luego hay más preguntas, pues podríamos regresar a ese momento que ya vimos, ¿verdad? Y también, bueno, ya lo mencioné, es Hechos 1:21, ¿sí? ¿Puedes repetir lo de la moral, por favor? Una moral que se conoce y se trata de vivir, si se esfuerza uno por vivirlo, ¿no? Gracias. Sí. Y entonces, pues más o menos la catolicidad sería así. Tenemos, entonces, ¿hacia quiénes? Bueno, más bien, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde somos? ¿De quién somos? ¿Ok? Todo esto es, y ¿qué es lo que nosotros creemos de eso, de quién seguimos, ¿no? O sea, ahí está también nuestra doctrina, nuestra moral, todo lo de Cristo, todo. No nada más parte de lo que dijo Cristo, no, todo lo que dijo Cristo. Entonces, si una parte de la Biblia, una parte de la palabra, una parte de la historia, etcétera, nos revela sobre Jesús, pues esa parte lo aceptamos nosotros, ¿no? Y así, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque ya más o menos ahí está, ese es el tema. Ya más o menos di la parte que pude preparar, así entender. Entonces la catolicidad es, y la iglesia, bueno, no mencioné esa parte igual, lo mencioné al inicio para introducción, pero quisiera hacer hincapié también. La iglesia nunca dice, no, tú no puedes venir. No, tú no puedes venir. Podemos decir, tú no puedes comulgar, eso sí, porque comulgar es otra cosa. Comulgar es uno mismo en su expresión hacia Dios mismo. Y cada quien tiene que encargarse de eso. Cada quien tiene que encargarse de eso, ¿no? Y si yo no soy católico, pues no debería de comulgar. No debería de querer comulgar. Porque al comulgar, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo dos cosas a Dios. Entre tú y yo no hay nada. O sea, no estoy peleado contigo. Sí somos cuates. Y si hay algo he hecho que le debo disculpas, pues me debo disculpar con él. Se llama confesión, ¿no? O sea, por ejemplo, no fui a misa, pues me debo disculpar de él antes de comulgar. Disculpe, no fui a la misa. Okay. Ok, entonces ya después de disculparme en la confesión, ya puedo acceder a la comunión, ¿no? Ok, entonces primero eso, no hay nada entre tú y yo. Y segundo, lo que decimos al comulgar, cualquiera que comulga, un protestante que comulga, un pagano que tiene su sacrificio de quién sabe qué, etcétera, y comulga con ese sacrificio o lo que sea, también están diciendo a su deidad, están diciendo lo mismo que nosotros con la comunión, nada más que quizás nunca lo tomen el tiempo para identificarlo, y estoy tomando ese tiempo ahorita, ¿no? No hay nada entre tú y yo. Y segundo, todo lo que creen este grupo donde estoy comulgando, como comulgo con estas ideas, puedo comulgar con su ritual, ¿no? Porque sí comulgo con estas ideas. Entonces una persona no católica no debería querer comulgar católicamente. ¿Por qué? Porque no creen todo lo que cree la iglesia sobre la Eucaristía o lo que sea sobre él. ¿Por qué? Por algo son no católicos, ¿no? Y si son no católicos, pues como no están en comunión, no deben comulgar. ¿Okay? Y tercera, la otra cosa también es, no he comido en la última hora. ¿No? Porque no debo comulgar o sea, debo tener un ayuno de 1 hora o más para comulgar. ¿Sí? ¿Había pregunta por ahí? No. Okay, pensé que vi. Sí. El término de católicos, ¿en qué momento se empieza a usar este padre? No sé.
Catoliquén, sí, es antiguo, es de griego, ¿eh? O sea, no, específicamente no sé el dato, así confieso mi ignorancia, pero sí tiene que ser muy antiguo porque viene directo del griego, entonces no está en la Biblia, no. O sea, durante toda la historia se fue cristiano, hasta que en un momento ya se usa el término católico. No, se puso católico ya cuando empezó a haber católicos no católicos. O sea, cuando había cristianos que no aceptaban, y esos empezaron a llamarse sectas, como en Hechos de los Apóstoles. Dicen la palabra secta, porque al inicio fuimos considerados secta del judaísmo. Secta sí ha habido siempre. Y entonces, en cuanto hubo secta dentro del cristianismo, eso es cuando empezamos a hacer la distinción. Esta es una secta y nosotros somos católicos. Cuando empezaba a haber estos que no rechazaban, por ejemplo, el arrianismo, o sea, desde el siglo II, III, ya había gentes que no aceptaban a Cristo como Dios y cosas así, ¿no? Y duró siglos, como 4 siglos duró esa herejía, ¿no? Entonces empezó a haber sectas, grupos que no aceptaban todo, entonces en ese momento como que la iglesia, o sea, los mismos cristianos católicos empezaron a decir, no, yo sí soy católico, yo acepto todo. Pero la palabra misma exacta, no tengo el dato. Seguro en internet se encuentra. Es lo primero que voy a buscar ahorita que terminamos. Voy a hacer mi búsqueda en Google. Voy a googlear la idea a ver qué me dicen por ahí. Si no, voy a buscar en el Hunimen, en el Denzinger Hunimen, que seguramente tendrá algo oficial de la iglesia. Me imagino es posterior a lo que ya la gente comenzaron a decir. Probablemente lo vamos a encontrar en algún santo, no sé si San Justino, ya desde el siglo II, o probablemente entre los capodocios, seguramente está ahí el concepto. Eso es lo que voy a buscar cuando lo busco. Lo que pasa, yo siento que de repente las personas, cuando hablamos de la iglesia primitiva, no reconocen la mayoría de la gente cómo la iglesia primitiva fue tomando posturas en cuanto a por ejemplo, como esto o otras cosas, pero fue la iglesia primitiva la que fue tomando posturas. Y mucha gente dice, no, es que no está, como no está en la Biblia, que también ya lo hemos visto, entonces lo descalifica porque no acepta estas posturas que hay. Lo que pasa es que también muchas de estas cosas, hay muchas cosas que no están aceptando, que sí también están en Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, eso de la misa, clarísimo que sí. Nada más que es que no se dice misa. No se decía misa, se llamaba fracción del pan. ¿Fracción del pan? Por ejemplo, en Lucas 24, Evangelio, los de Emaús. ¿Y cómo lo reconocieron? En la fracción del pan. Entonces, ¿ves? Sí hay estos conceptos incluso muy temprano, pero no lo ven. No lo estudian, ¿no? No lo quieren ver, ¿no? Sí, están como que sí, tienen dificultad en poderlo ver. Y no sé exactamente, es que esa es la cosa. El problema de nuestras divisiones y todo esto no es tanto porque no está ahí la claridad, es porque no está la querencia. No queremos ser uno, por algo X, Y, o lo que sea, no quieren. Igual el ateo, me queda claro, él es ateo gracias a Dios, o sea, porque no quiere ser católico, no quiere ser cristiano, no quiero, porque si existe Dios, entonces yo tengo que, no quiero, yo estoy muy bien como estoy. Pues no estás bien como estás, pero así, sientes que sí. O esto por lo menos si lo quieres y sabes que no debes. Entonces, no, yo sí puedo, ¿no? No es cierto. Porque si hay un Dios, ya implica cosas. Por ejemplo, es que ¿sabes cómo sé? ¿Sabes cómo puedo decir? No sé si lo dije una vez, pero uno de los argumentos así, el argumento que más usan es que ¿cómo es posible que ustedes dicen que existe Dios bueno y no sé qué,
con toda la maldad que hay en el mundo. Pero discúlpame, señor ateo, ¿dónde ves maldad si no hay un Dios para establecer qué es bien y qué es mal? No hay bien ni mal si no hay un Dios. Todo es lo que sea. Si no hay un Dios, no hay ni bien ni mal. No hay. Hay conveniente ni inconveniente, lo que sea. Me gusta, no me gusta, eso sí hay. Pero bien o mal, no hay. La muerte está mal. ¿Por qué está mal? No, porque no me gusta. Ah, bueno, no te gusta. Eso es gusto, lo que sea. Pero al decir, este hizo no sé qué, pues entonces ya automáticamente estás implicando que hay una autoridad que indica lo que está bien y lo que está mal. Y eso es Dios. El fundamento de la moral es Dios. Sin Dios no hay moral. No hay fundamento moral. Porque la otra fuente de moral también es la Biblia. Establece los 10 mandamientos y cosas así, ¿no? Pero si no hay Dios, tampoco hay Biblia. ¿Ves? Por donde le buscas, no hay. Y sin embargo ese es el argumento principal que usan. Por eso, obviamente, el problema no es aquí. El problema es aquí. Yo no quiero. No quiero. Y no quiero. Y como no quiero, entonces no hay. ¿Cuál es la frase que nos había dicho de Cicerón? En el catecismo. Es el número 1956. Ahí sí tienes catecismo. Es sobre la ley natural. Y dice que no puede ser abrogado ni en parte, ni del todo, etc. Y es una ley, existe ciertamente una ley para todos, la recta ratio creo que llama, ¿no? Y que funciona para todos, y así, sí. Y él no es católico, ¿eh? No es ni judío, ni católico, ni cristiano, ni mucho menos, es antes. Bueno, antes judíos no, pero esa parte, es un pagano del siglo antes, 2 siglos antes de Cristo, sí. Existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón conforme a la naturaleza, extendida a todos, inmutable, eterna, que llama a cumplir con la propia obligación y aparta del mal que prohíbe. Esta ley no puede ser contradicha ni derogada en parte ni del todo. Marco Tulio Cicerón. Sí, Marco Tulio Cicerón. Decir que él es pagano no significa que es ateo. Ateísmo no existía. Todos creían en algo, siempre, hasta recientemente. En que recientemente ya hay ateos porque tenemos resuelto nuestras situaciones más apremiantes. O sea, si no llovió por aquí, tipo antaño no llovió por aquí, pues nosotros pasábamos hambre y morían la gente. Hoy no llueve por acá, pero en China sí llovió, entonces pues compramos en el Oxxo y todos comemos. Nos hemos solucionado lo básico, tipo nuestras necesidades básicas. Entonces solo en esas sociedades puede existir un ateo. ¿Por qué? Porque no hay verdadera necesidad de Dios. Como no necesito a Dios, pues no hay Dios. Y no quiero que haya Dios, porque entonces si hay Dios yo tengo que y no quiero. Normalmente es problema aquí, no quiero. Porque literal, ateo significa que saben que Dios no existe. Pues me tienen que demostrar que el argumento es contundente de que demuestra que Dios no existe. Porque Dios sí existe, tú y yo sabemos que sí existe, entonces sí. Atrás de los ateos o adelante siempre está Dios. Yo tengo un amigo ateo por la gracia de Dios, decía. Sí. Él era piloto, todavía vive. Y a la hora de aterrizar en Monterrey, en vez de aterrizar en la cabecera de la pista, había muy mal tiempo y todo, y aterrizó a la mitad, se rompió el avión, salieron todos los pasajeros volando por todos lados. Entonces yo hace poco, lo respeto mucho porque ya es un señor como yo, ¿no? Ya de edad, pero bueno. Le dije, oye, sí, dime, cuando rompiste el avión en Monterrey, que salieron todos los pasajeros volando por todos lados, ¿no pensaste en Dios? Y me dijo que sí.
que sí. Tú no eres tan ateo, ¿verdad? Pensó en Dios y gracias a Dios no se murieron casi todos, ¿verdad? Murió uno de 80 pasajeros. Sí, mira. Que son los ateos también. Sí. Es que yo creo que es una reacción, literal creo que es una reacción contra, ¿no? Y a mí me hace personalmente cuando oigo ateo y cosas así, yo pienso mucho en qué he fallado yo para que esa persona esté rechazando la cosa más bella, según yo, que hay. No he sabido presentar lo más bello que hay. No he sabido presentarlo. Entonces eso sí es una llamada a mi conciencia. Cada vez que oigo un ateo que dice que es ateo o oigo de ateos, ¿no? Entonces no, es que no he sabido yo ayudarle a esa persona realmente a descubrir lo que según yo es la cosa más bella e impresionante que puede haber. No he sabido comunicar eso. Porque si lo supiera comunicar, no sería ateo. Aceptaría esto. Porque quien viendo bondad o algo suculento y precioso, ¿quién no lo aprecia? Pero si no lo ve, ahí esa es la cosa. Si no he sabido presentarlo, ahí esa es la cosa. Es como hay comediantes muy buenos y hay comediantes medio no tan buenos, ¿no? Y hay comediantes que nada más gastan tiempo. Sí los hay, y hay un par que, o sea, no sé por qué me viene esto ahorita, pero nada más. Porque hay un par de comediantes que a mí me llama mucho la atención, cómo habla y cómo son capaces de decir lo más normal de una forma tan chistosa, que nos hacen reír y están comentando cosas, la vida normal. No, el otro día salí de mi casa y están diciendo eso, y uno, o sea, hay uno en concreto, uno que es un enano, literal enano, un midget, ¿no? Y tiene una forma, es un poco grosero su forma de hablar, ¿no? Y literal, no tendría que usar eso, pero bueno, es uno de los recursos. Los comediantes piensan que eso es una forma de caerse chistoso, ¿no? Pero bueno, quizás para mucha gente sí funciona. Pero no hace falta tanto. Y sin embargo, su manera de decirlo, de hablarlo, de sus acciones y todo eso, es tan chistoso. Y sin embargo, otro que platique, no sé qué, tal, dice, sí, ok. Y en cambio, cuenta que están en el coche y que ya lo ven y mire, lo que apareció fue esto. Entonces, y tú lo puedes imaginar y dices, sí, o sea, ya, clarísimo. Y te ríes porque está tan chistoso la forma de comentarlo, la forma de dibujárnoslo. Entonces, si supiéramos nosotros dibujar a Cristo de una forma adecuada, no habría ateos. Pero al menos Jesucristo le pasó porque iba caminando y mucha gente igual también dudaba y no creía. Un profeta en su propia tierra. Lo querían despeñar. Sí, porque les dijo un par de verdades que no querían escuchar. Pero eran verdades.